Abrimos ahora en la media sesión el espacio patrocinado por Improven, el valor de las empresas. Improven ofrece servicios de consultoría para potenciar la posición competitiva y lograr la mejor versión del empresariado. Gracias a su labor consiguen diseñar empresas para que el mundo sea mejor. Y en esta ocasión vamos a hablar de la transformación digital que están viviendo las compañías. Nos acompaña Guillermo Prats, que es socio de Improven. Guillermo, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias por tenerme en vuestro espacio. Es un placer. Guillermo, ¿cuál es la situación de las empresas españolas en materia de transformación digital? ¿Estamos acompasados con otros países del entorno? Pues, por decirlo de una manera suave, la verdad es que el estado de la transformación digital en España es muy inicial y muy desigual. Para que te hagas una idea, en Improven, que trabajamos con alrededor de 200 empresas al año de muchos sectores, por todas las comunidades autónomas, y también tenemos clientes fuera de España. Tenemos clientes de 20 a 300 millones de euros y tenemos otros muy grandes, pero la verdad es que, por resumirlo, hay mucho que hacer. Creo que cuando hablamos de transformación digital hablamos de áreas pues muy diversas. Podemos hablar desde automatizar la contabilidad, papel cero, digitalización de documentos, pero también podemos hablar de cosas mucho más sofisticadas, como la aplicación de la inteligencia artificial en distintos procesos más complejos, ¿no?, de la empresa. Entonces, en ese rango hay muchas actividades, muchos procesos que pueden mejorarse con la transformación digital, pero la verdad es que hay de todo, podemos decirlo. Y esto va por barrios, Guillermo, es decir, depende de sectores o del tamaño de las compañías que la transformación digital esté en un momento o en otro. Por supuesto. Depende de muchísimos factores. Y más que el sector, diría que depende de dos cosas. Una, del tamaño, porque la transformación digital requiere cierta inversión y el tamaño, por supuesto, ayuda a diluir esa inversión, claro. Pero creo que depende más de la visión de la dirección. Es decir, si la persona decisora en estos temas, que suele ser el CEO, el director general o el director de sistemas o el CIO, estos son los principales promotores y son los que deben enfocar a la organización, incluso canalizar la cultura de la organización para que la transformación digital sea posible. O sea, son los principales sponsors, digamos. ¿Y por dónde debería empezar una empresa ese proceso a digitalizarse? Pues mi recomendación es que antes de empezar este proyecto, antes de tirarse a la piscina, por así decirlo, hagan un análisis de sus procesos internos. Primero hay que valorar qué procesos aportan valor y qué procesos no, y qué coste tienen cada uno de esos procesos. Es decir, digitalizar un proceso de poco valor, pero que tenga mucho coste, puede tener mucho sentido. Pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo, pues ese balance, ¿no?, de coste-beneficio. Te pongo un ejemplo, que se entiende mejor. Si estoy externalizando, por ejemplo, mi contabilidad porque tengo muchos proveedores y tengo muchas facturas y no quiero contratar a más gente y me está costando mucho dinero, pues bueno, es un buen sitio para empezar. Y hay un consejo. O sea, creo que es poco recomendable enamorarse de ciertas herramientas o ciertos proveedores que vienen con una herramienta específica. Creo que lo primero que hay que hacer es hacerse un mapa general de los procesos internos de la empresa y priorizarlos, lo que he dicho, por el coste y el beneficio que te pueda dar esa mejora. Yo, en ese sentido, aparte que es un servicio que Improven ofrecemos, creo que es mejor dejarse aconsejar por expertos, digamos, agnósticos, que no tengan una solución concreta debajo del brazo y que te ayuden
pues digamos hacer ese análisis global y a concretar y a priorizar pues las distintas soluciones que pueda haber, porque la verdad todos conocemos infinidad de aplicaciones informáticas, softwares, etcétera, pero claro, no todos aplican a nuestro caso concreto, ¿no?, de nuestra empresa. Y Guillermo, la inteligencia artificial, ¿cómo es de útil en este proceso de transformación? Pues la inteligencia artificial, yo tengo un conocido que la verdad es que es uno de los grandes expertos de la inteligencia artificial en España, que dice que la inteligencia artificial no deja de ser estadística con esteroides, que la verdad es que es una expresión que además de ser bastante graciosa, creo que aterriza e incluso banaliza, ¿no?, lo que realmente es la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial es útil, pero tampoco es la panacea. Y sobre todo, creo que no es aplicable para absolutamente todo. En primer lugar, requiere áreas de trabajo no excesivamente grandes y siempre muy controladas. Es decir, igual que la estadística requiere muchos datos, pues la inteligencia artificial requiere muchos datos muy bien estructurados, muy limpios, muy continuos, y eso no siempre ocurre en las empresas. Es decir, si queremos tener éxito en la aplicación de la inteligencia artificial, primero tenemos que ser realistas, menos ambiciosos y acotarla a procesos mucho más concretos, ¿no?, por así decirlo. O sea, aplicar la inteligencia artificial a una fábrica al completo, pues yo diría que garantía de fracaso. Pero si la aplicas a una máquina en concreto de la que tenemos mucha información, tenemos todas las variables, la posibilidad de éxito aumenta radicalmente. Eso es una experiencia que nosotros hemos visto en distintas aplicaciones. Pero lo hablo por experiencia. Y Guillermo, ¿hasta qué punto la lentitud de la Unión Europea en cuanto a legislación es un freno para la transición digital, para las empresas y, por ejemplo, también en materia de inteligencia artificial? Yo creo que ahí sí, creo que es correcto que hagas las dos preguntas por separado. Para la transformación digital, creo que no es un freno en general, porque a ver, hay tanto recorrido, hay tanto por hacer, que la mayoría de las herramientas que se pueden aplicar en las empresas, y no hablo de grandes empresas, incluso pymes, no, digamos que no topan con la regulación ni el garantismo de la Unión Europea. Pero, por ejemplo, pero por el contrario, con la inteligencia artificial, ahí ya creo que es distinto. Creo que hay un plano más concreto que, oye, pues la inteligencia artificial se puede utilizar normalmente en las empresas, pues en áreas concretas, en procesos concretos, pero sí que es verdad que esto ya sin ser un experto en legislación, pero creo que ese exceso de regulación ahuyenta a muchas empresas, a muchos inversores a los que seguramente les puede interesar investigar en este campo. Y yo sé que hay muchas empresas y muchas instituciones con muchísimo potencial, en España lo conozco más, pero también en la Unión Europea. Y creo que en este sentido la Unión Europea, pues como en muchos otros, va a remolque. Creo que no tiene una visión estratégica en cuanto a la inteligencia artificial y que es muy reactiva, como se demostró con la iniciativa que está promoviendo ahora Macron, pero bueno, que ahí llegamos tarde respecto a Estados Unidos, por supuesto, y respecto a China. Pues desde luego este tema de la transformación digital da muchísimo de lo que hablar. Nos quedamos hoy sin tiempo, pero seguro que tenemos más oportunidades para comentar toda esta evolución que está viviendo el tejido empresarial de nuestro país. Guillermo Prats, socio director de Improven, ha sido un placer. Muchísimas gracias, buen fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, encantado de participar.